Estamos haciendo lectura de la epístola a los Corintios, primera epístola a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Esta carta es una disertación, una contienda que presenta el apóstol Pablo acerca de la sabiduría humana y la sabiduría divina. Hace un contraste entre lo que piensan los hombres de este mundo acerca de lo que es la sabiduría y lo que dice Dios que es la sabiduría. El contraste que presenta aquí es que los sabios de este mundo piensan que las cosas que ha hecho nuestro Dios para salvar a la humanidad son una tontería, son una insensatez. Los judíos pedían señales de parte de Dios, de parte de Cristo, su Mesías, nuestro Salvador. Jesucristo había hecho muchas señales, dando pruebas contundentes. En él se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, todos los símbolos que el Señor había mostrado acerca de que el Mesías vendría. Sin embargo, a los judíos les costaba creer. Ellos pensaban que esto no podía ser de esta manera, que el Mesías no podía venir con debilidad, según ellos lo veían con debilidad. Y pedían señales, quién sabe qué señales pedirían, más poderosas. El Señor hizo las señales que nadie podría hacer. Sin embargo, estaban acostumbrados a demandar señales de los profetas. Los griegos, ellos buscaban filosofía, buscaban ciencia, cosas misteriosas, místicas, y no podían creer que Jesucristo no se pareciera a Hércules, a He-Man, a Zeus o a cualquiera de los dioses inventados por su mente. Total que los judíos esperaban un guerrero haciendo milagros y haciendo descender fuego del cielo. Los griegos esperaban un dios de su mitología como salvador del mundo. Y los seres humanos, los productores de películas, de videos, de telenovelas, se han inventado muchos héroes, salvadores de la humanidad, héroes ficticios que están en la mente de ellos solamente. Inventaron a Ultraman, a Superman, al Hombre Araña, a los superamigos, y todos ellos son solamente producto de su imaginación, hechos en un papel que no sirven para nada, en su deseo de ver dioses, dioses diseñados por ellos. Nuestro Señor, nuestro Padre, ha enviado a Jesucristo. ¿De qué forma lo ha enviado? La Biblia dice, Emanuel es Dios con nosotros. Ha enviado a su Hijo en forma de carne. La palabra se hizo carne. El apóstol Juan lo escribió: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios mismo. Este era en el principio. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Él es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dijo el apóstol Juan. Sin embargo, los apóstoles y los verdaderos discípulos de Cristo pudieron comprender todo lo que él quiso hacer. Todo fue hecho por él, todo como lo quiso hacer. Pero la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. También dijo el Señor: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, en su soberanía y en su sabiduría inentendible, inalcanzable, inescrutable, ha decidido desde antes de la fundación del mundo
elaborar un plan de salvación para el hombre que se había perdido, de una manera que nadie podría imaginárselo, que Dios en su Hijo Jesucristo viniera al mundo, naciera como todos los niños nacen, pero no engendrado por hombre, sino por obra y gracia del Espíritu Santo, que aparentemente viniera en debilidad, porque lo débil de Dios, lo que los hombres consideran débil, es más fuerte que los hombres. Cristo, que en apariencia se veía débil como un hombre común, que vino como un siervo, no un poderoso rey, sino como un humilde carpintero, un obrero, servidor de los hombres, y se humilló a sí mismo hasta la muerte, muerte de cruz. Fue humillado y martirizado. Así lo vieron como si fuera débil, pero lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo es el único que ha podido derrotar el imperio del mal, a Satanás mismo, al pecado, a la muerte, y resucitar al tercer día, habiendo sido molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros tuviéramos paz. Todo el castigo de Dios, la justicia de Dios cayó sobre él, pero al tercer día resucitó. Así como se humilló, también fue exaltado hasta lo sumo, y está sentado a la diestra del Padre, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el único Señor. Adonai es la palabra hebrea. Adonai, el único Señor, es Él. Nombre sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Se le dio toda autoridad y toda potestad, como el Señor dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Hijo de Dios vino de una manera que no lo esperaban. Para los judíos tropezadero, porque para ellos era una vergüenza creer que este hombre humilde que vino haciendo algunas señales proféticas, que ellos a la final se aprovecharon de estas señales y milagros, pero no quisieron finalmente sacar el verdadero provecho que era su propia salvación, el perdón de sus pecados, y lo rechazaron, porque para ellos era una vergüenza que él fuese desnudado y castigado como si fuera un falso profeta o un delincuente. El imperio romano castigaba de esta manera a los villanos, a los delincuentes, a los ladrones, a los criminales, de un castigo muy terrible, como era la muerte de cruz, y los exponían públicamente al vituperio, a la burla, y al Señor Jesús de esta manera lo expusieron, desnudo, ensangrentado, torturado, y para los judíos fue un tropezadero esto, es decir, una vergüenza, se avergonzaban. Y para los gentiles, no judíos, es decir, los griegos, era una vergüenza no solamente, sino una locura. Era una locura ver esto. Entonces Pablo hace un contraste y dice, pero lo insensato de Dios, lo que ustedes piensan que es insensato, es más sabio que los hombres, porque esta fue la manera que Dios diseñó para derrotar el imperio del mal, para derrotar el pecado, para derrotar al diablo, para derrotar la misma muerte. El Señor dijo, yo tengo las llaves del imperio de la muerte y del infierno. Yo soy el vencedor, yo soy el que abro y nadie cierra, el que cierra y nadie puede abrir, el que estuvo muerto, pero que ahora vivo es el Señor. Esta fue la forma que lo diseñó Dios de esta manera. Y entonces los judíos que buscaban señales no comprendieron esta señal, la más grande y maravillosa, no la pudieron creer. Prefirieron decir que el cuerpo del Señor no había resucitado, sino que había sido robado, por algunos judíos revolucionarios, por algunos de sus discípulos, porque no quisieron creer que él había resucitado. Prefirieron mentir, engañar, aunque la versión era muy clara incluso de los soldados romanos que le custodiaban. Ellos dijeron, lo vimos resucitar, él salió de la tumba. Entonces lo mandaron a asesinar, porque no podían esta versión
no podían dejarla extender. Y para los que no son judíos, se les llama en este texto los griegos, es decir, los gentiles, los extranjeros. Para ellos es una locura que un Dios haya venido en forma humana de debilidad y haya sido asesinado. Como el Dios eterno, los griegos no querían creer en él de esa manera. ¿Cómo podía enviar a su hijo a morir de esta manera? Eso para ellos era inentendible. Tendría que ser un Dios que viniera echando fuego por la boca como un dragón y viniera lanzando rayos por los dedos y es un montón de imaginaciones extrañas. Sin embargo, Jesucristo se le mostró a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis mucho más poderoso y más glorioso que cualquiera de los dioses inventados por los hombres. Mucho más poderoso, con pies semejantes al bronce bruñido, con ojos como llama de fuego, con una voz de trueno, como corrientes de aguas que causa temor, con un blanco resplandeciente, un cinto de oro, y todas las señales que dicen que Él es el Rey Supremo, el Soberano. Y Él dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Desde el principio el Señor había dicho, fuera de mí no hay quien salve. Entonces, mucho más maravilloso es Cristo que todo lo que nosotros, los humanos, podamos inventar. Podemos hacer caricaturas de dioses y hacerlo lo más poderosos que nos imaginemos, y no son más que estupideces, porque eso es lo que es el hombre sin Dios. Eso es lo que realmente son los sabios de este mundo sin Dios. Ellos que han llamado estupidez a la Biblia, Dios los ha ridiculizado, a científicos, a filósofos, a los pensadores, sociólogos, psicólogos, psiquiatras. Todos han quedado como necios. Queriendo ser sabios se hicieron necios. No son más que una manada de tontos y siguen entontándose cada día más por causa de que rechazaron al Señor. Si rechazan la sabiduría de Dios, entonces quedarán como unos necios. Pero Dios ha escogido lo débil, lo menospreciado de este mundo. ¿A quiénes escogió Dios? A un poco de borrachos, a obreros, a zapateros, a carpinteros, a secretarias de oficina, incluso a mendigos, a ladrones también, a todos estos pecadores insensatos, drogadictos y locos, incluso algunos maniáticos que no tenían remedio. Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo y los ha convertido. Les ha cambiado el corazón, el alma, la mente, los pensamientos, los deseos, todo. Y los ha limpiado, purificado con su sangre y con su palabra. Con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario hemos sido limpios. Ahora hemos sido llenos de su Espíritu Santo, y lo necio y lo vil del mundo ahora avergüenza a los sabios de este mundo. Dios nos ha hecho sabios a nosotros y ha dejado como necios y tontos a los sabios de este mundo. Nosotros que hemos sido menospreciados en este mundo, que no somos poderosos, que no somos ricos, que no somos dueños de las empresas más grandes del mundo, sino todos obreros, dependientes en cierta forma de un jornal diario. Dios nos ha hecho poderosos en palabra, llenos de su espíritu, de su conocimiento. Ese ha sido el plan que Dios diseñó, porque difícilmente un rico entra en el reino de los cielos. Por eso Pablo aquí en estos textos que vamos a leer hoy dice, mírense entre ustedes. Y le dice a los corintios lo mismo que nos dice a nosotros. Mírense que en sus congregaciones no hay muchos poderosos, no hay muchos empresarios, no hay muchos filósofos, no hay muchos doctos en las cosas de este mundo, no hay científicos. ¿Quiénes son ustedes? No eran más que un montón de pecadores ignorantes, pero Dios los ha transformado y ahora los ha hecho sabios. Y a los sabios de este mundo los ha hecho necios y tontos. A nosotros nos dio el conocimiento de la teología, el poder de tener relación con Dios personal, comunicación en oración, el transmitir su palabra, el que seamos iluminados cuando leemos la Biblia, lo que el mundo no puede comprender, nosotros podemos comprenderlo. A nosotros nos dio su espíritu y nos dio discernimiento. Por eso cuando el Señor hablaba en parábolas y los discípulos le preguntaron,
Señor, pero ¿por qué hablas en parábolas, en estas ilustraciones, en estas figuras literarias, en estas figuras retóricas? Mira que esa gente no te entiende. Solo te entendemos nosotros porque nos explicas, pero ellos no entienden. ¿Por qué hablas por parábolas? Y Jesús dijo, yo hablo por parábolas para que mis discípulos entiendan, pero para que ellos no puedan entender. Tienen ojos y no ven. Sí, tienen oídos, pero no pueden oír, no pueden comprender lo que estoy diciendo. A nosotros nos ha permitido el Señor comprender su lenguaje, su idioma espiritual. Y es por eso que aquí pasa en estos textos a decir el apóstol de la siguiente manera. Él viene saludando y dice, porque los judíos piden señales, versículo 22, y los griegos buscan la sabiduría de este mundo. Pero nosotros estamos predicando es a Cristo crucificado. Y no solo crucificado Él, sino nosotros crucificados con Él también. Entonces para los judíos esto es una vergüenza. Y para los extranjeros no judíos esto es una locura. Para los gentiles es una locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, tanto unos como otros, pero los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los escogidos, los que el Señor escogió, los que preparó de antemano. Para nosotros, Cristo sí es poder de Dios. Él no es una vergüenza. Su evangelio es poder. Cristo mismo, la persona de Cristo, es poder de Dios. Y no solo poder en señales y milagros, sino sabiduría de Dios. Entonces, una respuesta para judíos que quieran creer y una respuesta para extranjeros que quieran creer. Cristo es poder y es sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado. En vuestras congregaciones no hay muchos sabios, es decir, filósofos, científicos. Tampoco hay muchos poderosos, nada, ni hay muchos nobles. ¿Quiénes son los nobles? Los reyes, los príncipes de esta tierra. En nuestras congregaciones no hay eso. El príncipe Carlos, y bueno, cualquiera de esos príncipes que podamos mencionar, la princesa Diana y toda esa gente, no son cristianos devotos, no son cristianos salvados, verdaderos. Ellos dicen que son cristianos, pero no son más que un montón de necios idólatras. Entonces, en nuestras congregaciones, ellos no asisten, ellos no se congregan con nosotros. ¿Por qué? Porque el versículo 27 dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a ese tipo de gente, los que se creen sabios. Y lo débil del mundo, todos nosotros los que no tenemos dinero, no somos poderosos, no somos superdotados, ni fuertes, ni superhéroes, ni nada de eso, es aquello que Dios escogió para avergonzar a los que se creen fuertes en este mundo. Los que son poderosos en este mundo según la carne, según su propia inteligencia y su propia opinión, ellos son fuertes, pero el Señor escogió lo débil y lo menospreciado del mundo. Lo vil del mundo, eso fue lo que Dios escogió. Lo que no es, lo que no significa nada en este mundo, Dios lo escogió para deshacer lo que es en este mundo, lo que piensan que son en este mundo, pero Dios hizo esa escogencia, esa selección. ¿Para qué? Bueno, para que nadie se jacte en su presencia. Dígame, nosotros cómo podemos jactarnos de qué delante del Señor. ¿Qué éramos sin Dios? Pero ¿qué éramos sin Dios? Y mira lo que Dios ha hecho de nosotros. Nos ha hecho príncipes en su reino, en su palacio, y nos dio una capacidad de entendimiento y de expresión que una madre de familia que está cocinando y haciendo arepas pueda leer la Biblia y entenderla y explicarle a las mujeres pecadoras de este mundo la palabra con sabiduría y guiarlas en el camino, eso es un verdadero milagro. Tenemos incluso campesinos que estaban en los trabajos más ordinarios o comunes del campo. ¿Qué podíamos imaginarnos que un hombre de esos pudiera explicar la Biblia? Pero sí muchos de ellos que se dejan domar por el Señor, que se dejan apacentar por el Señor, se convierten en sabios predicadores
y hemos visto a campesinos hablando la palabra, a campesinos ordinarios que cultivan papa, yuca, tomates en el campo y que fueron criados en eso y de repente terminan o comienzan ellos a hablar la palabra del Señor con qué sabiduría, con qué entendimiento, explicándole al resto de los campesinos y a todo el que se le cruce en el camino. ¿De dónde ellos obtienen esa sabiduría? Como dijo el profeta Amós, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo estaba en el campo cultivando higos, pero mira, el Señor me llamó y aquí estoy ahora profetizando. Así hace el Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, por Él es que estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, cuatro cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Bueno, como está escrito, el que quiera gloriarse de algo, tiene que gloriarse solamente en el Señor. No puede gloriarse de nada por sí solo, porque es del Señor toda la gloria. Entonces, veamos algunos comentarios, algunas notas que quiero presentarles a ustedes que tengo aquí en mis notas personales para que podamos ver. Entonces, el versículo que hemos leído hoy, el 25, nos dice de la siguiente manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No significa que realmente en Dios haya alguna locura ni alguna debilidad. Lo que sucede es que para el mundo es locura y para el mundo es debilidad. Pero nuestro Dios ha decidido de esta manera que aquello que a los ojos de los hombres parece insensato y aquello que parece débil resulte al final más fuerte y más poderoso que todo lo que los hombres esperaban. Los discípulos del Señor, los que tenemos fe, sabemos que Jesucristo, que parecía débil y que murió de esa manera tan brutal, al tercer día resucitó con poder y gloria y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y los poderosos soldados romanos que lo custodiaban cayeron allí de rodillas, temblando de miedo, porque el que salió de la tumba salió con toda su gloria. ¿Qué les parece? ¿Eso no es maravilloso? Bueno, el apóstol Pablo está aquí explicando cómo es el verdadero evangelio. Por eso es que él decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, los corintios tampoco tenían mucha gente en sus congregaciones que fuera poderosa, porque los corintios venían de ser igual que nosotros, borrachos, era una ciudad de prostitutas, de delincuentes, de ladrones, de gente que estaba buscando tonterías en la filosofía, aquel conocimiento para hablar como loros mojados acerca de las razones de este mundo. Por eso es que la palabra del Señor nos dice: queriendo ser sabios, se hicieron necios. Pero el Señor todo esto lo derriba con la locura de la predicación. Él no permite que los hombres se conviertan buscando ninguna cosa del mundo, ni religión, ni sabiduría, ni conocimientos, ni por medio de obras para tratar de ocultar sus pecados, nada, sino que el Señor escoge todos estos pecadores inservibles y simplemente los perdona, los limpia y los llena de su Espíritu Santo, y de esta manera la gente queda asombrada. Y ese es el plan de salvación que Dios elaboró. Sí, ese es el plan, tan sencillo como eso, por medio de la fe. Pero para que no tengamos nada de qué jactarnos, el Señor hizo el llamado, hizo la escogencia, puso la fe en nosotros y nos puso a servirle a Él, todo por pura gracia. Y edificó la iglesia, una iglesia poderosa que hace señales y milagros, que predica con poder, con sabiduría celestial, espiritual. Ese es el plan de salvación. Miren entre ustedes en su iglesia, le dice a los corintios, que no hay muchos poderosos, ni nobles, ni sabios de este mundo. No tienen muchos de esos. Todos han sido pecadores escogidos por Dios, pero ahora llenos por su Espíritu Santo. Entonces lo débil, lo necio, fue lo que Dios escogió. Lo que el mundo considera inservible fue lo que Dios escogió.
Ese es el privilegio que tenemos nosotros de ser usados por Dios, como cuando el Señor usó, por ejemplo, trompetas, algo tan sencillo como trompetas y gritos para derribar los muros de Jericó. Oye, pero ¿por qué no usó un ejército de cañonazos para derribar esos muros? Pues un ejército así glorioso, un ejército como de hombres como He-Man, como Ultraman, poderosos que lanzaran rayos por sus manos y entonces cayeran esos muros, fueran derribados y diríamos, oh, los dioses del más allá vinieron y derribaron nuestros ejércitos y nuestro poderío, pero no, escogió un poco de hombres sencillos que tocaran trompetas y que gritaran, simplemente dieran un grito de guerra y los muros se cayeron. Así hace el Señor. Como cuando Gedeón salió a la guerra, por ejemplo, y eran 32,000 hombres, y el Señor los redujo a 300 y les dijo, ustedes van a ir nada más 300 soldados y van a poner en fuga al ejército de Madián y lo van a hacer huir. Como cuando le entregó a Sansón, por ejemplo, una quijada, un pedazo de hueso de un burro, y le dijo, con esto te vas a defender de esos soldados. Y agarró a Gedeón a dar batazos con él. ¿Cómo va a destrozar los cascos de los filisteos? ¿Cómo va a destrozar los escudos, las espadas? ¿Cómo? Con un hueso de burro. Pero ¿a quién se le ocurre? Bueno, mis amados hermanos, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los soldados filisteos y los soldados romanos, para que ustedes lo sepan. Así de que Sansón, con una quijada, fue que derrotó a esa gente. Nuestro Dios, hermano, hace así lo vil del mundo, lo menospreciado. Nosotros somos como esa quijada de burro, simplemente, capaces de derrotar ejércitos y poderíos, sabios de este mundo, grandes soldados como Goliat, simplemente de una pedrada. Porque así hace el Señor. Él escogió lo débil para derrotar a lo fuerte. Él escogió lo menospreciado y lo vil para deshacer lo que en este mundo cree que es y cree que tiene algo el hombre. Y Dios simplemente lo hace de esta manera. Así es nuestro Dios y nos ha hecho graduar como grandes soldados y grandes sabios a los más necios y sencillos hombres de este mundo. Y nos ha hecho enseñarle a los demás. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia y nadie diga que ha sido escogido porque es algo. Si Dios escoge a a todos los poderosos de este mundo para predicar el evangelio, pues ellos van a decir, nos escogió porque éramos los grandes empresarios, nos escogió porque éramos los dueños de Tesla, de la tecnología, éramos los dueños de la telefonía, éramos los dueños del dinero, del dólar, de la libra esterlina, bueno, de la moneda universal. Por eso nos escogió Dios, pero no, escogió a los iletrados, a los que trabajan a jornal diario y le dijo, ustedes van a predicar y van a cambiar el mundo. ¿Cómo? Ustedes van a predicar y los corazones van a ser transformados, los enfermos van a ser sanados, los demonios van a huir. Y ay, ¿quién va a hacer ese trabajo tan poderoso? ¿Los ángeles? No, los ángeles no. Ustedes, mis escogidos. Los cojos, los mancos, los sordos, los ciegos, los tontos, los iletrados, los que no tienen dinero en el bolsillo, todos ustedes son llamados para que ustedes prediquen y se conviertan el resto de los pecadores de este mundo e incluso algunos poderosos se van a convertir. No serán muchos poderosos ni sabios los que se convertirán, pero algunos de ellos se van a convertir con la locura de la predicación de Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes van a predicar que el Hijo de Dios vino como hombre y fue desnudado y avergonzado y abofeteado y crucificado y ensangrentado y martirizado y que de esa manera vine a salvar a la humanidad. Eso es lo que ustedes van a predicar. ¿Están dispuestos? Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Así es de que el profeta, el propósito de Dios al escoger a toda esta gente que Él quiso escoger, aquellos a quienes el mundo ni siquiera toma en cuenta, el propósito de Dios es mostrar que Él no hace las cosas como los hombres se imaginan, piensan, planean o pretenden decretar que sea de esta o tal manera.
Dios hace lo que a Él le place, lo que Él quiere, porque Él es Dios, como Él quiere, de la forma que quiere, cuando Él quiere. La salvación le pertenece solo a Él y Él es digno de ser alabado. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Él. Por Él es que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas cuatro palabras son pues digamos, importantes en la doctrina cristiana. Él es nuestra santificación. Nosotros no tenemos nada que mostrarle a Dios ni a nadie que sea de nosotros en cuanto a santificación, porque somos pecadores muertos en delitos y pecados. Todo lo que somos en santidad personal se lo debemos solamente al Señor. Hemos sido santificados y transformados por su poder. Para Él entonces es la gloria. Ahora Él es nuestra redención. Esto nos habla indudablemente de su aspecto final, cuando el Señor vendrá y nos llevará para estar siempre con Él en su hogar. Ahí seremos redimidos para siempre. Estaremos con Él en espíritu, alma y cuerpo. Y eso es una maravilla. Ahora bien, nuestro Dios ha puesto en contraste total todo lo que este mundo elabora y diseña como plan de salvación. Por ejemplo, los hombres diseñaron las religiones, que si en esta religión usted cumple esto, se hace tantos ayunos, hace tantos sacrificios, usted se arrodilla, se arrastra, llega hasta no sé dónde, entonces Dios o los dioses o los ídolos lo tendrán en cuenta para esto, para aquello. Nada, esos son diseños de los hombres. Y para ellos es gran sabiduría y religiosidad y muy importante arrastrarse y romperse las rodillas caminando hasta no sé dónde, camine descalzo tantos kilómetros hasta el Dios de no sé dónde y verá cómo Dios lo tendrá en cuenta. Y Dios ha convertido todo eso en insensatez. Ha convertido todo eso en insensatez. ¿Cómo? Simplemente Dios ha diseñado que el hombre que se arrepienta de todo corazón sea perdonado y sea revestido del poder del Espíritu Santo y glorificado en el reino de los cielos como un rey al lado del Rey de los Reyes, como un príncipe del palacio del Señor y limpiado por su sangre. Solo que se arrepienta y crea en Jesucristo. Ese es el diseño de Dios. Punto. Usted no tiene que hacer grandes sacrificios, ni arrastrarse, ni dar bote, ni darse latigazos en la espalda, ni crucificarse, ni nada de eso. Que se arrepienta de sus pecados de todo corazón. Confiese que Jesucristo es el Señor y que usted acepta esa sangre derramada en la cruz del Calvario y acepta a ese Cristo que fue crucificado, ensangrentado. Usted lo acepta en su corazón y se rinde a Él y lo acepta como Señor. Ese es el diseño de Dios. Más nada, usted no tiene que estarse dando botes y haciendo 40 días de ayuno para ser perdonado. En absoluto, el mismo día que usted pida perdón por sus pecados, ese día será perdonado y transformado y lleno del Espíritu Santo para siempre. Y como si fuera poco, comienza a hablar con poder y autoridad de parte de Dios. Pero eso es imposible, dicen los gnósticos. Eso es imposible que sea así. Muchos gnósticos dicen eso porque los he escuchado, he debatido con ellos y me dicen, eso es imposible si la salvación se obtuviera así nomás, que con arrepentimiento hay que hacer una cantidad de sacrificios para que el karma no nos caiga encima. ¿Qué karma ni qué karma? El hombre que se arrepiente de sus pecados se le va todo lo que ellos llaman karma, es echado en la profundidad del mar. Sus pecados son borrados, son quitados para siempre. Esto para el que lo quiera aceptar. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que quiera gloriarse de su religión, de su sabiduría, de su diseño, todo eso lo tenga que tirar al piso, porque el que se quiera gloriar de algo solo puede gloriarse en Cristo. El que ha sido perdonado no puede gloriarse de nada. Dios ha dispuesto todas las cosas de manera que todas estas bendiciones nos vengan en el Señor y por el Señor. El argumento de Pablo es, ¿para qué vamos nosotros a gloriarnos en los hombres, en nuestros diseños, en nuestras ideas? No tenemos nada de qué gloriarnos. Ninguno de ellos puede hacer ninguna de estas cosas por vosotros. Solamente Dios ha hecho todo.
Así de que, mis amados hermanos, hemos terminado el capítulo 1, maravillados de lo que Dios hace por nosotros. Es maravilloso el Señor. Quiero saber ahora cómo están ustedes.